en varias constituciones del mundo es un umbral de representación para estar en el Congreso. Yo estoy de acuerdo. Ya, y se habla normalmente del 5%. Ya, yo revisé, así hice un ejercicio... Nacional o por lista o por distrito, es un tema... Bueno, póngale el 4, ya. Pero de todas maneras yo busqué en la última elección parlamentaria qué partidos se salvaban pasando el umbral del 5. Y solo quedan 6 partidos. Queda Renovación Nacional, la UDI, el Partido de la Gente, el Partido Socialista, el Partido Republicano y el Partido Comunista. ¿Será por eso que no quieren poner las fuerzas políticas un umbral de representación en la Constitución? Pero pregunta, ¿de dónde sacamos que las fuerzas políticas no quieren poner un umbral? No sé, porque no está. Yo estoy de acuerdo, pero en la ley de escrutinios populares, que es donde está regulado. Y en la reforma que hoy día se anunció, porque el socialismo democrático había propuesto un umbral del 5%. En todo caso, comparar esa elección con una elección futura, con un nuevo sistema, a mi juicio, un ejercicio un poco ineficiente, porque en esa elección los partidos concurren bajo estas reglas. Entonces, los partidos no concurrirían de la misma forma. Me imagino que usarían otra ingeniería electoral. Claramente nosotros como Frente Amplio iríamos como Frente Amplio. Ahora, yo quiero decir algo que no se puede dejar pasar. Aquí se dice que no hay contrapesos. Y quiero ser muy claro con la ciudadanía en esto porque se ha producido una confusión, a mi juicio, muy grave. La Constitución que rige actualmente Chile, para el derecho constitucional, es parte de las constituciones presidencialistas, ¿cierto? Y la actual... Esta no es una constitución presidencialista, es la constitución de la convención al menos. Pero y la convención, ¿será posible que yo pueda intervenir? Porque Gonzalo como que se toma la palabra y no la suelta nunca. Entonces, y la de la convención también es presidencialista. Efectivamente, es un poco menos presidencialista que la anterior porque le entrega ciertos poderes que tenía el presidente al Congreso, a las regiones y a las personas. Eso es desconcentración del poder y no concentración del poder. A ver, yo creo primero que el tema del umbral, que yo creo que es algo que plantea Mónica y que tiene toda la razón del mundo y que creo que de alguna manera, a confesión de parte, rebelde, como decimos los abogados, no se dejó en la Constitución de la Convención. Entonces uno dice, bueno, esto quizás es materia de legal. Bueno, a ver, se dejó en la Constitución de la Convención que tiene 445 artículos, 388 permanentes, el derecho al ocio, el derecho al placer sexual, el fomento a la lectura, pero no un umbral del sistema electoral. O sea, eso que pareciera que es como base, ¿cierto?, de cualquier sistema político, eso no. ¿Ah? Pero hay otras cosas que sí. Ya. No, porque es muy maximalista ponerlo. No, porque simplemente... ¿Por qué cree porque simplemente eso, Constanza? Tú estuviste dentro. Por eso, como tú adentro, finalmente... En la que estuviste ahí, en la comisión. Sí, el gran tema es que, como te decía anteriormente, todo esto tuvo que ver con cosas que se fueron cortando y pegando para tratar de ganar ciertas cuotas de poder, pero sin ninguna lógica. Imagínate el caso del Senado, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. A mí, por lo menos, me parece que es un contrapeso que hoy día se elimina y sin ningún argumento, ¿eh? Porque se eliminó con puros argumentos que después se dieron cuenta que eran falsos. Se eliminó el Senado. Después, bueno, algunas fuerzas políticas se dieron cuenta que no, que cómo vamos a eliminar el Senado. Bueno, creamos otro órgano, Cámara de las Regiones. ¿Sabes lo que terminaron haciendo con la Cámara de las Regiones? Agarraron todas las atribuciones que tenía el Senado y trataron de ir poblando la Cámara de las Regiones con las atribuciones del Senado. ¿Y eso por qué? Porque finalmente, no es un contrapeso, porque resulta que lo adornaron con pocas cosas. Y el gran tema es que hoy día el Senado finalmente termina siendo un órgano que te permite poder tener una representación de las regiones en las decisiones nacionales. Y lo que hace la Cámara de las Regiones no es eso, porque resulta que acota a temas, por ejemplo, en materia de derechos sociales. Solo educación, salud y vivienda. Seguridad social, nada. Pero es que, espera, los hombres parece que como que terminan hablando. Bueno, es que quiero avanzar, pero si me interrumpen es medio difícil. Pero en temas, por ejemplo, como seguridad, temas de orden público, esos son temas que simplemente la Cámara de las Regiones no tiene nada que decir. Y si la Cámara de las Regiones, fíjese, si quiere meter, dice, ¿sabe qué, Congreso, diputado, yo quiero ver este proyecto? Ah, bueno, véalo. Muéstreme las modificaciones, dame un segundo. Muéstreme las modificaciones. Ah, no me gustaron, así que por mayoría, Cámara de las Regiones guarde ahí en el sueño de los justos. la Corte Constitucional. No puede hacer senador, no es así. Usted, que es senador, quería que el Senado mejor desapareciera. Bueno, lo dijo muy bien Francisco Zúñiga, yo eso lo dije en mi campaña, así que yo fui electo senador en esa condición de cuestionamiento a la institucionalidad del Senado. Es una institucionalidad oligárquica, elitista, es evidentemente menos numerosa que la Cámara, por lo tanto los que están ahí tienen Pero usted que ya tiene la práctica, que está ahí en el Senado, ¿consideran ustedes que entorpecen el procesado de la ley? O sea, es que no es el problema de que entorpezca o no entorpezca, Mónica. Yo creo que el problema, en mi opinión, es más profundo. Yo lo que siento en relación, por ejemplo, a los contrapesos, aquí estamos discutiendo los contrapesos de poder político. A mí me gustaría saber cómo vamos a ver un contrapeso para que el poder del dinero no se inmiscuya en las decisiones de la política, porque de eso aquí no hemos hablado nada. Y disculpa que te lo diga, pero tenemos en Chile, en 30 años nunca había ocurrido lo que ocurrió con el caso Corpesca.
Tenemos un ex senador de la UDI preso por coime y soborno. Una ex diputada Martí Sase condenada a... ¿Cuánto fueron? 50 días de cárcel. Entonces, muchas normas de probidad, pero no es el tema del programa, estamos tratando de desentrañar el pero yo quiero decir, político. Yo quiero decir que tengo una interpretación distinta a la que se ha dado acá, quiero que me den la libertad de explicarla, y mi interpretación es que es muy importante para el sistema político chileno que haya una condena clara y nítida a los casos de corrupción. Y hay un artículo, una norma que es el 200... ¿Pero eso qué tiene que ver con eliminar el Senado? ¿El Senado era más corrupto o...? Yo tengo la opinión de que el Senado es una instancia oligárquica y que ha frenado un montón de proyectos de ley que eran avances importantes. El último que frenó, pero para terminar, el último que frenó es el royalty. Teníamos una propuesta de royalty y el Senado lo dejó en la discusión de la Comisión de Minería a un 0.6 del PIB. Perdón, 0.3 del PIB. O sea, si yo voy a acusar algo de corrupción, tengo que hacerlo con antecedentes. Claro, por eso. Bueno, yo lo que le estoy diciendo es que hay un ex senador de la República que votó la ley de pesca y que llevó indicaciones ahí y que está preso porque fue pagado por la industria pesquera. Si eso no es corrupción, ¿qué es lo que es? Es un ex senador, pues. Pero Andrés, lo que está diciendo el senador. ¿No está preso? No, es grave que tú estés diciendo que hay proyectos de ley que se paralizan por corrupción. No he dicho eso. O sea, como que no. Pero a ver, pero eso es lo que acabas de decir. O sea, yo lo que dije fue claro y nítido. Me parece un poquito, me parece bien grave lo que yo dije. Lo que yo he señalado es que el Senado ha frenado proyectos de ley y les ha puesto un contenido distinto a la propuesta que emanó. Por ejemplo, el royalty a la gran minería se lo rebajó a un 0,3% del PIB, lo que me juicio es un escándalo porque es muy poca recaudación. Y lo que dije fue que hay un senador preso por votar una ley coimeado por la industria pesquera. Y eso se llama corrupción, y es Orpiz, y esa es la ley de pesca. O sea, no me digáis que son mentiras ahora. Pero la corrupción no es inherente ni al Senado, ni a la Cámara, ni a los Carabineros de Chile, ni a ninguna institución. Por lo tanto, hablemos de aquello a lo cual nos convocaron a hablar. Yo escucho hablar de la corrupción del mundo político, entonces? Indudablemente que quiero, pero aquí estamos hablando del Senado porque es la invitación que nos hizo Mónica Pérez y el programa. Yo escucho al senador y me recuerda los dichos recientes del ministro Jackson, que merecieron, por supuesto, las críticas de todo el mundo. El ministro Jackson dijo, mira, hay algunos que somos buenos y otros que son malos. Y los buenos vamos a hablar de la bondad. Y aquí dice, mire, entonces lo que está... Son los corruptos. Perdón. Lo dice el Código Penal, no lo dice Daniel. Lo que acaba de decir el senador es que hay unos buenos que son los diputados y hay unos malos que son los senadores. Pero yo no he dicho eso. Esa manera de entender el mundo en que hay buenos y malos es exactamente lo que dijo el ministro Jackson y que mereció las críticas de todo el mundo. Porque eso se llama arrogancia moral y entender el mundo de una manera bastante torcida. Si combatir la corrupción es arrogancia, déjame del lado los arrogantes. La corrupción es condenable. Déjame del lado los arrogantes. Pueden tener un buen debate, pero si le atribuye palabras que no dijo, se echa a perder. Yo pensé que me tocaba así con todo respeto. Después te doy la palabra. El Senado, en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Europa, se llama de maneras distintas, existe porque hay distintas maneras de representar el interés popular. Por ejemplo, el Senado que se propone en esta Constitución tiene 3 por región, que es distinto a cómo se elige en la Cámara de Diputados. Eso le da una perspectiva distinta. Y hablando de representación y de transparencia y de democracia, es bueno... 3 representantes, o no le da todavía el número, pero son los mismos representantes para todas las regiones. Exactamente. Da lo mismo que sea mucha gente. Exactamente. Lo que te revela que en todas las constituciones, y esto en este caso no está mal que sea así, existen 2 cuerpos distintos porque traen distintas miradas y distintos enfoques. No es que uno sea bueno, el otro sea malo, este sea oligárquico, el otro sea popular. En Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Australia, hay distintos cuerpos colegiados porque en la vida no hay una mirada, hay muchas y es bueno que haya un proyecto de ley que pasa por este cuerpo que tiene una perspectiva A y pasa por este otro que tiene una perspectiva B y lo que sale es un mejor proyecto. Y por lo tanto, pretender convertir esta discusión en una discusión de buenos y malos es cambiar el tema. Y yo creo que sería bueno que habláramos del tema que nos convoca y no insistamos en cambiar de tema. Yo quiero los mecanismos. Quiero hablar de si es que, ya que estamos hablando del presidencialismo atenuado, ¿había un problema en Chile de hiperpresidencialismo que había que atajar con este cambio? No sé, ¿cuál es la perspectiva? Yo creo que sí. Yo creo que el presidencialismo, en todo caso, en la nueva Constitución no es atenuado, es presidencialismo. Y un buen presidencialismo, lo que pasa es que es atenuado con respecto a la Constitución del 80, pero no con respecto a las constituciones del mundo. Con respecto a las constituciones del mundo, pasaría a ser parte de la familia de las constituciones presidencialistas a secas. Ahora bien, quiero meterme en el Senado. Yo no creo que el Senado sea esencialmente malo.
Ya no creo que haya... Y además que una institución en general es la sumatoria de los mecanismos que le dan forma y las reglas que le dan forma. Pero sí creo 3 cosas. 1, 8 años era demasiado tiempo y le permitía al senador poder abstraerse un poco de la ciudadanía porque estaba lejos de la situación de la elección. En segundo lugar, que vieran todas las leyes de la misma forma y con el mismo mecanismo, lo hacía lento. Y hoy día se propone, pero bueno, en el primer tema, el de los 8 años, se propone que sean 4. Hay estudios que dicen que no era nada lento. O sea, hay estudios que han medido la velocidad en que aprobaban los senadores, perdón, Mónica, cómo pasaban de rápido las... No estoy diciendo que el Senado sea más No me lo lento sé que de la... memoria, pero no estoy lo he diciendo que el leído. Senado sea más lento que la Cámara. Lo que estoy diciendo es que es lento para el país que ambos tuvieran que ver todo. Entonces lo que dice esta Constitución es, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que van a pasar por el camino más expedito y las más importantes van a pasar un poco por el más lento. Y en segundo lugar, que se eligieran de la misma forma y con el mismo criterio. Uno decía, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene que haya 2 cámaras espejo? Y lo que hace esta Constitución, primero, no es una gran diferencia con respecto a lo que hay actualmente, sino que dice, ¿sabe qué? Van a durar 4 años, para que estemos pendientes, van a haber algunos temas que se van a ver por el camino más rápido y otros por el que más lento, y se van a elegir con distintos criterios para que representen distintas cosas. Entonces, el mismo sistema, pero arreglado. No, es que lo que pasa es que, bueno, primero aclarar un par de cosas, porque precisamente lo que señalaba el senador antes es la razón por la cual el Senado se eliminó. Porque al final del día los argumentos que estaban sobre la mesa era decir el Senado es un embudo. ¿Por qué? Porque significa que todos los proyectos que llegan de la Cámara como que quedan estancados en el Senado. Falso, se demostró que era al revés. Después se dijo, no, que el Senado es mucho más lento en su tramitación que la Cámara de Diputados. Falso, se demostró que era al revés, que es más rápido por el Senado que por la Cámara de Diputados. Una cuestión también lógica, ¿cierto? Los senadores también son menos, más fácil poder conversar ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, cuando se eliminó el Senado, se dijo, bueno, se eliminó sin ningún argumento técnico, ¿cierto? No se le hizo caso a los técnicos, porque normalmente los presidencialismos tienen 2 cámaras que funcionan como contrapeso precisamente, ¿cierto?, para la calidad de la legislación. Bueno, entonces el argumento final es que es elitista, ¿cierto? Entonces ya inmediatamente, ¿verdad?, una lógica más bien que no tiene nada que ver con el argumento técnico, sino que más bien tiene que ver con una, comillas, percepción de lo que es una determinada institución. Entonces se quitó, no, que sea elitista, claro, no está ahí, pero esa fue la razón, pero esa fue la razón por la cual se eliminó el Senado. Y después, obviamente, como quedó una sola Cámara, y desde mi punto de vista queda una sola Cámara, esto del bicameralismo asimétrico es completamente falso. Tanto así que le cambian el nombre. Imagínate que el Congreso, que hoy día es Congreso Nacional, que tiene Cámara y Senado, ahora es el Congreso de Diputadas y Diputados. Y la Cámara de la Región hacia el presidencialismo atenuado. Si la gente lee el 268 en la casa, sé que no lo puedo leer ahora, es donde se establecen todas las leyes que necesariamente tienen que pasar por la Cámara de las Regiones, se va a dar cuenta que son muchísimas y que son las más importantes. Ya, pero una de las cosas que incluso decir que no hay usted una segunda participó Cámara... intensamente en las negociaciones para las reformas de la apruebo, y ahí estuvo en la mesa darle más atribución al Senado, Y no se le dieron que no más se dio, atribución que al Senado no pasó. porque- Pero quiero decir avanzar que no con existe otra Cámara con el rol es un poquito... con el rol del presidente.